En esta oportunidad vamos a tratar esta habilidad importantísima que es la inteligencia emocional. ¿Por qué es difícil ser emocionalmente inteligentes? Una respuesta tiene que ver con nuestra naturaleza. Las personas, por naturaleza, primero formamos nuestras emociones y en esa evolución le sigue la razón. Entonces, por naturaleza somos seres principalmente emocionales. Nuestras decisiones son más emocionales que racionales. Nuestro comportamiento es más emocional que racional. Entonces, ahí la dificultad de hacer este equilibrio de la emoción con la razón. ¿Por qué es necesario tener la habilidad de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, como vamos a ver en esta exposición, marca tu conducta, marca tu comportamiento, tu forma de ser. En el trabajo resulta fundamental cómo es la empatía, qué tipo de persona eres, cuál es tu inteligencia emocional. Daniel Goleman, principal promotor de esta inteligencia emocional desde el año 95, nos dice, por ejemplo, da igual lo brillante que sea tu estrategia, es necesario contar con las personas para implementarla. Esta frase se aplica en las organizaciones, porque hablamos de tener una super estrategia, quizás una estrategia muy innovadora, pero si quien le va a ejecutar, quien va a hacer la dirección, no tiene esa inteligencia emocional, no tiene esa capacidad para dirigir al equipo, para llevar a cabo con éxito esta estrategia, pues no se llegará al resultado. Qué importante tener la habilidad de la inteligencia emocional como una habilidad gerencial. Entonces, acá yo les recomiendo lean mucho sobre el cerebro. Es muy importante conocer cómo funciona el cerebro para entendernos nosotros mismos, entender a las personas, todo lo que es neurociencia. Y siguiendo con la importancia de la inteligencia emocional en la vida y en el trabajo, dos situaciones que marcan nuestra, nuestro presente, nuestro futuro. Hablar de la inteligencia emocional, les decía, es hablar de cuál es nuestra conducta, cuál es nuestro comportamiento, cómo te sientes hoy día, cómo estás emocionalmente hoy día, qué emociones estás sintiendo en este momento. La inteligencia emocional es muy importante en la vida, en nuestro día a día, en qué hacemos, qué decidimos, cómo nos comportamos. Mis alumnos me preguntan qué habilidades tienen que desarrollar. Y yo, por supuesto, les pongo en el centro la habilidad de la inteligencia emocional. Todos tenemos la capacidad. Lo que nos falta es buscar esa oportunidad para mejorar esa capacidad de cómo razonar, cómo ser mejor emocionalmente. Luego está la importancia en el trabajo. Por supuesto, de entre las habilidades blandas o habilidades para el trabajo, una de las más demandadas es la inteligencia emocional. Y es que esa inteligencia emocional como jefe te va a permitir gestionar la felicidad. Esa inteligencia emocional como colaborador te va a permitir estar comprometido, estar motivado. Entonces, por supuesto que es importante, importantísimo en el trabajo. Por lo tanto, ¿qué decimos ya desde ahora? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Qué actitud tienes? ¿Qué actitud presentas a la vida? ¿Qué actitud presentas tú en el trabajo? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cómo nos comportamos? Está muy relacionado a cómo es tu inteligencia emocional. Las emociones influyen y definen nuestra conducta. Estar muy alegre, estar muy enojado, estar muy triste, estar quizás con miedo. Entonces, estas emociones son una guía de nuestro comportamiento para satisfacción o para insatisfacción. ¿Cómo nos comportamos? Nos detenemos en este tema del comportamiento, de la conducta.
para después presentar cuáles son esas prácticas que tienes que aprender para gestionar la inteligencia emocional. Hablar del comportamiento muy ligado a la inteligencia emocional. Cómo nos comportamos dependerá de cómo gestionemos nuestra inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo tener mejores comportamientos o una buena inteligencia emocional? Acá hay una relación bien interesante, por favor, márquenlo siempre, ténganlo siempre presente. Son tres palabras: pensamiento, emoción y conducta. Qué importante saber que nuestra conducta depende del pensamiento y el pensamiento está relacionado con la emoción. Entonces acá lo interesante es de que las emociones las recibimos de un momento a otro y eso no se puede controlar, pero los pensamientos sí. Los pensamientos se pueden cambiar, se pueden controlar. Yo particularmente tengo ya esa experiencia de que pensamientos negativos tengo que cambiarlos. Pensamientos de derrota, pensamientos que me lleven a la tristeza o pensamientos que me lleven al enfado, a la ira, tengo que cambiarlos. Entonces acá, para que tu conducta sea mejor, para que tu inteligencia emocional sea mejor llevada, lo que tienes que cambiar es los pensamientos. Como decían nuestros seres queridos, saca lo que tienes en la cabeza. Sé open mind, sé pensamiento abierto, sé pensamiento crítico. Sal de esa situación. No puedes estar con el mismo pensamiento negativo todo el momento. No puedes estar con el pensamiento de fracasos continuamente. Tienes que pensar de manera positiva. Tienes que ir a otras experiencias para cambiar tu forma de pensamiento. Porque lo que se tiene que cambiar acá para que cambie nuestra conducta y nuestro comportamiento es lo que piensas, qué tienes en la cabeza, ¿ya? Entonces, lo que piensas repercute en cómo te sientes y por lo tanto en el comportamiento que muestras. Les recomiendo de sobremanera que tengan presente esta relación, porque nuestra conducta ahora mismo que yo tengo, la conducta que tú tienes, el comportamiento, va a depender de qué estás pensando. Si tú piensas que esta charla te va a servir, pues vas a estar con una conducta y una actitud positiva. Yo pienso que esta lección es muy necesaria y entonces mi conducta es de ayuda, de compartir, mi conducta es de decir sí se puede. ¿Cómo nos comportamos? Entonces allí está la fórmula: pensamiento más emoción igual sentimiento. Pensamiento más emoción igual al comportamiento, conducta o sentimiento. Recuerda que no podemos lograr un equilibrio emocional si no aprendemos a manejar nuestros sentimientos, nuestros comportamientos. Voy a acompañarme de estas imágenes de una película muy exitosa que trabaja mucho el tema de las emociones, que es la película Intensamente. Acá ya nos decía, para quienes han ido a la película y todas las lecciones que recibimos, esta frase que es: conocerás a las pequeñas voces dentro de tu cabeza. Y es que depende de lo que tienes en tu cabeza, depende de lo que tienes en tu pensamiento para ver cómo te comportas y qué actitud tienes. La fórmula y por lo tanto, ¿cómo mejoro, cómo gestiono mi inteligencia emocional? Recordemos que son como 20 emociones, pero acá las 5 principales: alegría y tristeza; 2, 3, asco; 4, ira. Y la quinta emoción, y la más importante de estas 5, que ya son importantes, la más importante es el miedo. Entonces, el miedo ya lo vemos particularmente en las experiencias de la política, cuando dicen: si votas por este candidato no vamos al abismo. Si el marketing político, que si votas por tal candidato, eh, aumenta la inflación, el país se vuelve en crisis, ¿no?
Entonces, eso si entra en tu cabeza, ya tú vas a tener un comportamiento, ¿ok? Entonces, con el miedo se hacen muchas cosas para todo, ¿ah? Por lo tanto, la inteligencia emocional tiene que ver como en cómo gestionas la emoción y cómo gestionas la razón. ¿Mm? Sabiendo que, como repito, nosotros, los humanos, por naturaleza, somos principalmente emocionales. Por mucho tiempo se estudiaba y se veía la importancia del coeficiente intelectual, esa inteligencia racional, pero ya después se ha comprobado por diversos estudios que el coeficiente emocional y la inteligencia emocional es más importante. Sigue siendo importante el conocimiento. Hoy en día se da un punto más a lo que son las habilidades blandas, que son ya temas de conducta y comportamiento. ¿Cómo mejorar la gestión de la inteligencia emocional? ¿Cómo mejoro ese equilibrio entre el cerebro y el corazón? Son 5 prácticas, ¿ya? El autoconocimiento, quién soy, el autorreconocimiento, reconocer quién soy, la motivación para todo lo que tenga que hacer, desde la motivación básica hasta la motivación superior, la empatía y quinto, las relaciones sociales. El autoconocimiento es importante y es la primera práctica que tú tienes que resolver. Esto es como la primera parte de saber gestionarse emocionalmente. Descubrir quién soy, aceptarme como soy y tener distintas motivaciones. Esta es la primera parte de lo que es la inteligencia intrapersonal. ¿Quién soy? ¿Cómo saber quién soy? Entonces, nuestros padres ya nos están diciendo qué tipo de persona soy. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis características? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Quién soy? Galileo Galilei nos dice que la mayor sabiduría que existe es conocerse uno mismo. Yo acá le digo que es mirarse al espejo y saber quién soy. Y no solamente saber quién soy, sino valorarme yo primero, valorarme a mí mismo. En esta sociedad también hay una naturaleza de no saber reconocer. Entonces, si tú no te valoras, si tú no te reconoces, ¿ok? Y esa es la segunda parte. Yo sé que soy con estas características, yo sé que tengo esta conducta, pero tengo que aceptarlo, tengo que reconocerlo. Lo que son mis fortalezas las voy a potenciar, lo que son mis debilidades las tengo que aminorar o desaparecer. Entonces, el autorreconocimiento, ya les decía, es aceptarme como soy y saber que yo sí puedo. En la naturaleza de la sociedad falta el reconocimiento. Son pocos los que te dicen, tú vales mucho, tú puedes mucho, te felicitan. Entonces, si tú no te valoras, eso es lo que tienes que cambiar. Y les digo a mis alumnos, a veces en el parámetro físico no somos guapos, ¿no? Pero nuestro conocimiento y otras habilidades, otras fortalezas podrían equilibrar supuestamente ese parámetro de si soy feo o no feo, ¿no? En fin, es aceptarse uno y valorarse uno, una autoestima fundamental. Este escritor Jiménez Juan Ramón nos dice, no corras, vete despacio, que a donde tienes que llegar es a ti mismo. Entonces, importante saber quién soy y reconocer lo que soy. Tres, tercera práctica para gestionar bien mi inteligencia emocional es la motivación. Acá va a ser importante la motivación que yo tengo, llamada la motivación intrínseca, pero también ver todo lo que está en mi contorno o lo que me da la motivación extrínseca, ¿no? Acá este escritor antiguo, Confucio, nos dice, no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Motivación para todo, desde lo básico, la alimentación, la salud, hasta la motivación para ser profesional, para ser una persona de éxito, una persona de confianza.
Entonces, la motivación siempre hay que encontrarla sabiendo que depende de muchos factores la motivación. Entonces, acá vamos a poner, por ejemplo, a ese emprendedor, a ese empresario, que si logra el éxito es por esa perseverancia, por esa constancia, que nadie te baje las ganas de emprender, que nadie te diga que no lo puedes hacer. La motivación, y en particular, si uno es empresario y uno es emprendedor, la perseverancia es para siempre. Entonces, motívate por alcanzar un logro, motívate porque tú quieres, porque tú lo valoras y porque tú sabes que lo tienes que hacer. Sí se puede. Cuarta práctica, la empatía. Acá ya entramos en las relaciones interpersonas. Ya resolví quién soy, reconocerme lo que soy y las distintas motivaciones que me movilizan, digamos. Entonces, ahora viene cómo me relaciono con el exterior. La empatía es importantísima, la empatía. Ponerse en los zapatos del otro, entender a las personas que tengo al frente, saber relacionarme. Esto me va a ayudar a poder aprovechar la diversidad, a poder entender a las personas y entenderme yo también. ¿Ok? Entonces, la empatía es muy importante en el trabajo, muy importante como todo en la vida. El escritor Stephen Covey, en su bestseller de las habilidades gerenciales, nos dice, trata de comprender antes de ser comprendido. Entonces, muy importante el saber relacionarse, el saber comprender. Esto también requiere de una experiencia. Hay que conocer muchas personas, hay que leer mucho, hay que viajar, les digo, ¿no? Para saber que hay distintas opciones. Hay una riquísima diversidad, por supuesto, no discriminación, sino aprovechar la diversidad y saber entender las distintas situaciones. Ser un buen observador, un, un observador multidimensional. Y eso te va a ayudar a tener mejores resultados, tomar mejores decisiones, aprovechar las oportunidades. Por último, las relaciones sociales. Esta capacidad de relacionarse con la sociedad, con nuestro entorno, ya sea en tu trabajo, en la universidad, en la institución o empresa que te encuentres. Los contactos desde la década de los 80 son claves. En este siglo XXI, año 2004, año 2025, las relaciones son fundamentales, los famosos contactos. Entonces, fíjense que este es como el último peldaño después de haber mejorado nuestra gestión emocional. Entonces, empiecen a tener cada vez más contactos, contactos para lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero aprender, lo que quiero conocer, lo que yo quiero alcanzar. Los contactos, tu networking, tu presencia en LinkedIn, tu saber manejar tu Facebook, el tener mejor carisma, el buscar las relaciones. Yo les digo a mis alumnos, estén en todas. Muchas veces no les llaman. Ustedes tienen que entrar. Sean más personas de hacer que de esperar. Relacionarse es importante. En la religión se atribuye a Jesús, por ejemplo, esta frase que dice, tratar a los demás como querrías que te trataran a ti. Qué interesante esta frase, ¿no? Trata a los demás como quisieras que te traten a ti. Y eso es tener esa posibilidad de saber relacionarse con todo el mundo, con las personas de ese mundo que yo necesito y con los cuales yo puedo estar estudiando, trabajando o viviendo. Por último, me despido con esta frase. La importancia de las decisiones. Yo espero que ustedes hoy decidan que sí pueden mejorar el tipo de persona que son, que hoy decidan que sí pueden mejorar su conducta y por supuesto que decidan gestionar mejor las emociones.
combinando con la razón para llegar a mejores resultados. Tony Robbins nos dice, son tus decisiones, no tus condiciones, las que de ti determinan tu destino. Son tus decisiones, no tus condiciones, las que determinan tu destino. Gracias.